Ay, qué bueno que aquí no está frío. Yo Pues traigo un la idea suéter es extra que nos porque veamos algunos una hora recintos más o son menos, muy pero no, fríos, tú ¿verdad? fluye. Tú no te preocupes, tú dale. Pero no es el caso. Pero bueno, se siente a gusto para ver cómo estamos de Sí, sí, sí. sí bajó mucho la temperatura. Y Que mañana me va a ser calor. que me hicieron un guión. No, pues yo creo. Ah, pues para los datos solamente. Sí, ¿verdad? No, no, pues ese hábito soy más de aventarme. Pero bueno, hoy yo vengo en condiciones de no seguir un guión, creo, entonces mejor. Mejor así. Sí, caray. Pero ya, ¿qué tal el tránsito? Pues mira, yo vivo aquí súper cerca, Ah, ok. pero fue horrible porque me confié. Ajá. Dije, en 10 minutos llego. Es peor, ¿no? Cuando estás muy cerca. No, y no sé. No. Para cruzar Churubusco fue un montón. No, sí, Pero ya con estamos eso. aquí. Pero lo importante es que ya estamos en tiempo, vamos Sí. bien. Ay, vamos bastante bien. Qué bonito es este lugar. De verdad, me da mucha envidia. Yo quiero sentir frío. ¿Qué te da envidia? Que yo quiero sentir frío. ¿Sí? ¿No tienes frío? ¿Cómo estás, Silvia? Ay, perdón. Bien, muy bien. Hace mucho que no nos veíamos. Sí, mucho. Sí. ¿Cómo va todo bien? Bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú dónde andas? Bien, pues ahí traigo varios proyectos ahora. qué Estoy en el padre. Observatorio de Reformas con Flavio. Ah, muy bien. Qué bien. Un poco más ahí. Qué bien, qué bien. Cuando me digan. Sí, pues ya estamos listas. Ya estamos. Si quieren, pero. Seguro, al menos yo. Qué cosa. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la presentación del segundo informe sobre cultura cívica de la Ciudad de México 2022. Es un enorme gusto contar con la presencia de todas y todos. Mi nombre es Carolina del Ángel Cruz, soy consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, y tendré el gusto de moderar este evento. Doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en la presentación de este informe: la maestra Silvia Lourdes Conde Flores, el maestro Roberto Heicher Cardiel Soto, la doctora Rosa María Mirón Lince. A nombre de este instituto les extiendo nuestro agradecimiento por compartirnos sus reflexiones el día de hoy. Además, todas y todos ustedes saben que son 3 personas expertas en la materia, con todas las su disposición, su experiencia y su vida dedicada a la educación cívica y a la construcción de ciudadanía. Entonces, pues, agradecerles que ese expertise lo pongan hoy a disposición de la ciudadanía en este documento que con tanto esfuerzo hizo este instituto y del cual estoy segura vamos a tener muy buenos resultados y pues nos sentimos orgullosas y orgullosos de él. Quiero darle también la más cordial bienvenida y el agradecimiento al Centro Cultural Elena Garro, que de nueva cuenta nos abre las puertas de este lugar tan bonito, tan céntrico, tan emblemático, y que este instituto les agradece mucho siempre su colaboración y su apoyo. También quiero agradecer la presencia de todas las personas presentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de este instituto. Todas y todos reciban un cordial saludo. Antes de ceder el uso de la palabra a las personas invitadas, como ya decía yo, expertas en este tema, permítanme una pequeña, muy breve intervención respecto al documento que hoy se presenta. Denominado Segundo Informe sobre Cultura Cívica en la Ciudad de México 2022. Este informe tiene como propósito ofrecer un panorama del estado que guarda la cultura cívica en la Ciudad de México
a partir del análisis de sus dos componentes fundamentales, la cultura política democrática y la cultura de la legalidad. En el año 2017 se presentó nuestro primer informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México y a partir de ello este nuevo ejercicio se realizó con la intención de analizar la evolución en los comportamientos que a lo largo ya de 5 años ha presentado la ciudadanía que habita esta ciudad capital. Entre los principales resultados destaca el incremento en 16 puntos porcentuales entre quienes consideran a la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno, al pasar del 44 en 2017 al 60 en esta emisión, y una disminución de 8 puntos porcentuales entre quienes preferirían un gobierno autoritario, que pasó del 25% en 2017 al 17% en este nuevo informe, el cual va en el sentido contrario al incremento de 10 puntos porcentuales que a nivel nacional reportó el Latino Barómetro en ese mismo periodo. Entre los datos obtenidos se percibe que la ciudadanía tiene una percepción positiva de la democracia, asociándola con palabras positivas como la libertad, la igualdad, la justicia y la participación. Lo anterior se refuerza al observar que el 80% de la población población encuestada considera que puede participar libremente en la elección de sus gobernantes. Es evidente que los valores y principios de la democracia han permeado y se han cimentado en esta ciudad. No cabe duda de que los resultados expuestos servirán para el análisis de los diferentes actores sociales interesados en el tema, para que todos ellos quienes se interesan, ya sea en la vida privada, en la vida académica, en la vida pública, puedan hacer análisis respecto a la situación actual de la cultura cívica en la Ciudad de México, lo cual reviste pues una gran importancia su difusión entre instituciones electorales, partidos políticos, organismos gubernamentales y no gubernamentales, academia, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, entre muchas otras figuras colectivas, que al igual que el informe 2017 sirva de referencia para que cada una de estos conglomerados desde sus respectivos ámbitos de influencia trabajen en la construcción de una ciudadanía participativa. Y asimismo, este segundo informe refleja un verdadero compromiso con la ciudadanía, ya que con el desarrollo del proceso electoral 2023-2024, los resultados podrán servir como ejes orientadores para la selección de algunos temas relevantes para los debates que se llevarán a cabo entre las candidaturas a los distintos cargos de elección popular, porque también, por supuesto, si estamos generando un documento que sea insumo para la ciudadanía en general, pues poner el ejemplo de que sea insumo interno de esta institución. Y pues bueno, quiero presentar a nuestra primera comentarista. Sin preámbulo, procederé a dar el uso de la palabra a la maestra Silvia Lourdes Conde Flores, maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es directora general del Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta SC, donde coordina proyectos de formación docente, así como la elaboración de materiales didácticos y de apoyo al docente, investigación educativa, desarrollo y evaluación curricular, así como acompañamiento a colectivos escolares en temas relativos a la educación socioemocional, bienestar socioemocional del profesorado, educación ciudadana, formación en valores, convivencia escolar, prevención de la violencia, género, educación para la paz y los derechos humanos. Ha sido consultora de la SEP y Secretarías de Educación estatales, del Instituto Nacional Electoral y de organismos públicos locales, así como de organismos internacionales como el BID y el PNUD y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ha elaborado materiales de divulgación sobre cultura democrática y coordinado diplomados en formación cívica y ética. Coordinó el análisis de los resultados de México en el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana 2016. Ha diseñado programas de educación ciudadana, participó en el diseño de la consulta infantil y juvenil del INE, en el grupo de expertos que elaboró la Ley de Educación en Derechos Humanos para el otrora Distrito Federal y forma parte de la comunidad de práctica del PNUD para la construcción de ciudadanía.
Maestra Silvia, el micrófono es suyo y muchas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, consejera, por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y fue un placer leer este informe, revisarlo a fondo, porque tiene muchos datos esperanzadores. Yo voy a hacer un breve comentario desde mi campo, que es la educación cívica y ciudadana. Es decir, estos datos, ¿qué nos dicen? ¿Cómo los podemos ver desde ahí? ¿Qué desafíos nos marcan? Bueno, creo que me voy a poner de pie. Ya se me olvidó cómo me dijeron que avanzara esto. ¿Para allá apunto? Bueno, un poco sobre el estudio. Aquí, como ustedes pueden ver, se levantó en el contexto de la pandemia y eso pues también generó el interés por explorar pues, qué había pasado con el confinamiento. Son los mismos referentes que el primer informe sobre cultura cívica del 2017, por lo que me parece inesto, ¿verdad? Pero sí me oían, ¿verdad? Pero no se podía grabar, ya sé. Son los mismos referentes que en la encuesta que se hizo en el 2017 y por lo tanto pues es comparable la mayoría de sus datos. Fueron encuestadas 2.400 personas de las 16 demarcaciones y bueno, aquí vienen algunos datos sociodemográficos en los que no me detendré. El objetivo de la encuesta, pues aquí ustedes lo pueden leer en el documento que ustedes también ya tienen en sus manos, recién salidito, pues ahí está todos los pormenores. Yo solo quise dar como un breve encuadre para ubicar, digamos, mi comentario de la mejor manera. Esto, bueno, ya lo había comentado la consejera, en el sentido de dónde se parte. Pues la búsqueda es, sí, gracias, sobre la cultura cívica. Y esta se despliega pues en dos grandes campos, la cultura política democrática y la cultura de la legalidad. Y bueno, y sus, digamos, subdivisiones. Hay una digamos, mención importante dentro del documento al juego que se hace constantemente entre todos los referentes subjetivos, que son percepciones, por ejemplo, el sentido de seguridad, el sentido de eficacia, todas las percepciones de carácter subjetivo y otros elementos de carácter objetivo. Bueno, en el primer campo, que es la cultura política democrática, pues estos son los constructos sobre los que gira la encuesta y en el segundo, que es la cultura de la legalidad, pues estos son los constructos, ¿no? Confianza y legalidad, que son dos elementos fundamentales para la cultura política democrática. Bueno, ese era como el encuadre. ¿Qué desafíos encuentro desde la formación cívica y ciudadana? Bueno, en este esquema ustedes pueden ver, está un poquito apretado, pero es una síntesis de la mirada desde la cual estoy haciendo el análisis. Tenemos estos tres componentes: actitudes, a ver si no me equivoco, actitudes y percepciones, que es todo el campo subjetivo, ¿no? Toda esta dimensión de lo que las y los ciudadanos perciben, sienten, ven, aprueban o no aprueban, juzgan de determinada manera respecto de la democracia, lo público, de sus propias posibilidades de intervenir, etcétera. Todas estas actitudes y percepciones que están en este campo de los elementos subjetivos, que en el estudio pues tienen mucha importancia, y en la parte de los hallazgos hacen un análisis muy interesante, digamos desde la psicología política, ¿no? Desde donde el sujeto ciudadano se para frente al poder, desde donde se para ante sus derechos, cómo los percibe, por qué hay contradicciones, etcétera. Este es un campo muy complejo, o sea, el poder cruzar esta parte subjetiva con la dimensión más concreta, más práctica, digamos. Por el otro lado está el conocimiento cívico.
que esa es la parte más dura, ¿no? Más densa. ¿Quién organiza las elecciones, ¿no? Ese tipo de preguntas que el ciudadano, ¿cuántos diputados hay? O sea, esas preguntas que uno diría no tienen ningún peso el conocimiento cívico en el quehacer del ciudadano, pero bueno, la mayoría de los estudios sobre formación ciudadana, sobre las posibilidades del sujeto ciudadano para participar, pues señalan que sí es importante el conocimiento cívico, particularmente la parte de la comprensión, no solamente los datos cuantitativos o que aludan a la memoria, sino a la comprensión de todos estos elementos de lo cívico y lo político. Entonces, bueno, aquí se incluye la democracia, la legalidad y sus instituciones, instrumentos y medios. Bueno, estos dos elementos, la conjunción de estos dos elementos, impacta de manera directa en el llamado compromiso cívico y en las posibilidades o en la disposición para participar. Que digamos, si a mí me preguntan, ¿para qué hacemos una encuesta de este tipo? Pues no es para estar haciendo perfiles periódicamente, sino para poder avanzar en aquellos retos que nuestra democracia nos impone, ¿no? Como autoridades, como organismos encargados de garantes de la democracia, pero también como ciudadanas y ciudadanos y como personas interesadas en su formación. Entonces, ¿qué es el compromiso cívico? Pues son estas conexiones de las personas con la vida de sus comunidades, sean comunidad política o sea una comunidad no política, o sea, este vínculo que establece cómo se vincula la ciudadana, el ciudadano con su comunidad, cómo participa en sus distintas dimensiones, qué interés tiene en la democracia y en la política y las percepciones sobre el propio sentido de su participación y las posibilidades de su participación, que aquí hay una noción, un campo pues que extrañé en el estudio, esta parte del sentido de la eficacia política, qué tanto la ciudadana o el ciudadano sienten que vale la pena participar, decir, hablar, opinar, o sea, será tomado en cuenta, cambiará en algo o no, esto me parece que no se explora. Y bueno, ¿cómo accede a la información sobre los asuntos públicos? ¿Cómo pasaba? Bueno, me atrasé aquí. Bueno, ¿qué desafíos podemos ubicar? Un conjunto de acciones para promover un mayor conocimiento de los mecanismos y los instrumentos con los que cuenta el ciudadano o la ciudadana para participar. Es el caso, por ejemplo, del presupuesto participativo, que ahorita me voy a detener, voy a decir los desafíos y luego me detendré en los datos. Mejorar la calidad del ejercicio del poder público. ¿Qué dice la ciudadanía? Pues sí vivimos en democracia, pero para que realmente esto sea así, necesitamos un mejor gobierno, que quiere decir responsable, honesto, etcétera. Mejorar la confianza en los procesos electorales, porque sí confían, pero no tanto, ¿no? O sea, de todas maneras, todavía hay algunas reticencias. Fortalecer la confianza en los mecanismos alternativos para el ejercicio del voto. Dicen, bueno, estaría dispuesto al voto electrónico, pero en la casilla. Si me dicen que cada quien vote desde su casa, desde donde pueda, ahí ya no estaría tan dispuesto. ¿Por qué? Bueno, porque todavía hay una cierta desconfianza. El aprovechar la disposición a votar, está por los medios electrónicos, aprovechar también, como ya decía la consejera, la buena visión que se tiene sobre la democracia, la idea que se tiene de que la Ciudad de México es un contexto democrático, pero también impulsar iniciativas de participación en distintos espacios y a través de distintos medios. Noten que acá arriba puse que estos son desafíos que según mi mirada, se deberán atender desde la parte de las instituciones públicas, porque con frecuencia hay una tendencia a culpar al ciudadano, a la ciudadana, de los problemas que pudiéramos tener o de los retos que pudiéramos tener en materia de cultura cívica. O sea, ¿por qué tenemos no tenemos todavía una cultura política democrática plena? Pues por el desinterés, la desafección política, entonces es el problema del ciudadano.
pero no es solamente un asunto, no solamente está en el terreno del quehacer del ciudadano, sino que hay mucho que hacer en el campo del trabajo de las propias autoridades. Bueno, en esta gráfica, no alcanzan a leer, pero está en su informe, aquí se nota que hay una disminución de 18 puntos respecto a el conocimiento de que se le pregunta, ¿sabe que en la Ciudad de México se realiza una consulta ciudadana sobre presupuesto participativo? Esto es 2017 y esto es 2022. O sea, hubo una disminución de 18 puntos en el conocimiento, pero también en la participación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, generar pues más mecanismos para que se conozcan precisamente la existencia de esas instancias. Esta tabla, yo he juntado varias gráficas para no hacerlo tan cansado. Destaqué algunos elementos que han crecido o han disminuido respecto de los conocimientos, percepciones y la participación sobre la democracia electoral. En el primer renglón tenemos que ha aumentado la percepción de las malas prácticas en los procesos electorales. La pregunta, ¿usted sabe o se ha enterado de alguien a quien hayan ofrecido dinero o regalos a cambio de votar por un partido político? Pasó del 30 al 40, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que poner atención, por eso decíamos antes, mejorar la confianza en los procesos electorales. Disminuyó el conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México como instancia que participa en la organización de las elecciones, del 15 bajó al 9, pero el INE subió, tiene una mayor presencia, ¿no? Un conocimiento de la Comisión de Participación Ciudadana bajó radicalmente, miren, del 59 al 4%. Aquí hay un desafío también en materia de divulgación. La disposición a votar por medios electrónicos en la casilla se incrementó 10 puntos, pero hacerlo a través de internet en otro espacio bajó 20 puntos. Entonces, bueno, ahí claramente nos está diciendo la ciudadanía, sí confío en los medios electrónicos aquí, ¿no? Bueno, esta idea de fortalecer el sentido de eficacia política, bueno, sabemos que algunos procesos que explican la baja participación en general son el desencanto y la desafección política, ¿sí? Pero también un pobre sentido de eficacia política o autoeficacia también le llaman. ¿Qué significa? Pues ya decíamos, ¿no? Lo que diga o lo que haga va a influir en mi realidad social y política. ¿Tiene sentido votar si ya ganó la candidata puntera? ¿Tiene sentido? ¿Para qué voto? O sea, ese es un sentir muy fuerte y que sabemos que durante muchos años mantuvo al mismo partido en el poder. Esta idea de no tiene caso que yo haga nada porque esa decisión ya está tomada. Entonces, ¿cómo fortalecer este sentido de eficacia política? Primero no sabemos porque no lo buscó la encuesta. O sea, creo que un estudio posterior podría ser interesante. Pero bueno, se puede aprovechar y fomentar la participación ciudadana mediante el ejercicio de los derechos, porque como veremos en la siguiente lámina, la ciudadanía dice, bueno, sí, en la Ciudad de México es democrática porque ejercemos nuestros derechos, es una razón importante. Entonces, si sabemos que de todas maneras la ciudadanía se construye en el ejercicio de los derechos, pues hay que aprovechar esa parte. Acercar la política a la ciudadanía y fomentar el conocimiento de esta como un campo del ejercicio del poder por parte de todos para influir en nuestra realidad social y política, porque si bien la democracia está muy bien evaluada y se relaciona con nociones positivas, la política es todo lo contrario. La política se relaciona con nociones, con una carga negativa y hay un desinterés en la política mientras hay una valoración de la democracia. ¿Cómo entendemos esto? Pues como una distancia con lo político, que lo ven como parte del oficio de los políticos a quienes se considera corruptos, ¿no? No como un espacio de deliberación, de debate, de construcción
de una nueva realidad de todos, ¿no? Y aquí hay algunas acciones derivadas también del mismo informe. Por ejemplo, fortalecer la confianza en las propuestas y acciones de la ciudadanía. Si la ciudadanía dice, sí participamos en la colonia, sí participamos en el barrio, pero bueno, ¿y qué pasa con tu participación? Después de que participaste, ¿la valoraste? ¿Sentiste un mayor vínculo con tu comunidad inmediata, con tu comunidad política? La deliberación y debate sobre asuntos políticos o sociales en el espacio público es otra acción que se puede hacer para ir mejorando la percepción de la política. Y finalmente, organizar espacios para discutir temas y propuestas, así como denuncias en distintos medios, que esto sí se realiza. Bueno, aquí una tabla similar a la anterior, en la que podemos ver estas variaciones. La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, pues como ya habíamos comentado, subió de manera importante. Hay una percepción de que la Ciudad de México se vive una democracia, miren el cambio, esto es muy alentador, ¿no? La percepción de que la Ciudad de México tiene instituciones fuertes, también es muy alentador. El ciudadano se encuentra poco o nada satisfecho con la democracia actual en México, bajó ligeramente. La percepción de que la Ciudad de México está progresando también y se incrementó. Y fíjense aquí, poco o ningún interés en la política, ¿no? Entonces, este es un claro desafío. Respecto de esta respuesta, de percepción de que la Ciudad de México vive la democracia, quienes contestaron que no, bueno, aquí para que la Ciudad de México viva una democracia, ¿qué se necesita?, se preguntó. Entonces se necesita un gobierno responsable y honesto, pero también la participación de la ciudadanía. Entonces, en esta lámina, bueno, pues condenso esta visión como muy contradictoria de la democracia, por un lado bien valorada, relacionada con libertad, justicia, igualdad, derechos y participación, pero la política relacionada con corrupción, robo, mentiras, basura, fraude. Imagínense qué fuerte, ¿no? ¿Y cómo separamos la política de la democracia? Estrictamente no se podría, pero el ciudadano lo hace porque ¿qué es la política? Ahí me encantaría a mí saber cómo definen la política quienes así lo vieron. Ahora, el respeto a los derechos en la Ciudad de México, fíjense, es muy alta la percepción de quienes sienten que sí se respetan y que quienes vivimos en la Ciudad de México gozamos de libertad de expresión, que la Ciudad de México es tolerante, pero todas las categorías que tienen que ver con el quehacer de las autoridades para el ejercicio de los derechos, ahí bajó, ¿no? Entonces, por eso el reto que había puesto al principio de que para mejorar también la cultura política de la Ciudad de México es necesario tener un gobierno más eficiente. Y bueno, ya voy terminando. Fortalecer las distintas formas de participación. Veíamos en la parte del compromiso cívico la importancia de la participación. Sabemos que hay un aumento en algunos rubros de participación y esto también es muy alentador y la invitación es a aprovechar esos espacios en donde sí participa la ciudadanía. Por ejemplo, en la mayoría de los estudios, tanto nacionales como en el Latirobarómetro, hay una tendencia a la participación por las vías ilegales, no formales, alternativas, protestas, marchas, tomas de edificios, y en este estudio no se ve tanto esa visión como el participar a través de los mecanismos institucionales. Entonces, hay que aprovechar eso. También hay que aprovechar que, según nos dicen, están informándose y participando a través de medios digitales. Estamos entrando en una nueva era y se están desplazando los medios convencionales. Esta es una gran oportunidad, particularmente para las y los jóvenes. Hay un estudio, el Estudio Internacional de Educación Cívica y Práctica, ¿cómo se llama? Educación Cívica y Ciudadana, me parece, ICCS, que se aplicó en México en el 2016 junto con 25 países más. Esta vez no se aplicó, pero ahí se señala cómo los jóvenes particularmente están participando a través de medios digitales
informándose a través de medios digitales y generando pues fuertes campañas de ciberactivismo. Ese es como que un punto clave. Y la participación en asociaciones estudiantiles y voluntariado, como seguramente mis colegas van a señalar, es muy importante que el ciudadano participe, se asocie, y todavía nos asociamos muy poco en México y en la Ciudad de México más. En donde sí se asocian es en las asociaciones estudiantiles y de voluntariado. Bueno, finalmente explorar, sugeriría yo en otros estudios, las percepciones de la participación política de la ciudadanía como candidata o candidato, porque pareciera que los ciudadanos son unos y los políticos son otros, ¿no? Y pues no, somos los mismos. Fortalecer esta participación que continúa en niveles muy bajos y acciones para fortalecer la participación comunitaria, porque como verán más adelante en la siguiente lámina, la gente sí participa en su comunidad, pero le parece que es muy difícil hacerlo. Entonces, esta visión es importante, sobre todo ahora que se ha dado tanto impulso a la democracia comunitarista. Bueno, aquí esta tabla no los voy a cansar con los datos, esto todo lo tienen ustedes ahí. Quizá destacaría, bueno, esto que ya hemos señalado, que no hay una preferencia para participar por los medios llamados ilegales en algunos lados o los que no son los institucionales, sino que sí se prefiere participar a través de los medios institucionales, y no solo eso, sino que se ha incrementado esa participación. Como les decía, la participación en general en asociaciones es baja, es alta en grupos de estudiantes y en lo que tiene que ver con las asociaciones benéficas. Es en el único caso donde se incrementó respecto de la encuesta anterior. Y ahora sí, ya para cerrar, esto que les comentaba de la participación comunitaria. ¿Qué dicen los encuestados? ¿Es algo muy difícil o muy difícil organizarse con otros ciudadanos para trabajar? ¿Qué porcentaje? 71% incrementó de manera importante esta visión de que yo sí quisiera participar y lo hago, porque fíjense, los últimos 12 meses realicé algún trabajo con mi comunidad o colonia, pues sí, pasó del 74 al 80, pero es muy difícil. Entonces, esos son algunos desafíos desde la educación ciudadana. Hasta aquí, muchas gracias. Espero no haber… Ahí está. No, perfecto. Muchísimas gracias, maestra Silvia Conde. Y bueno, continuamos con la participación del maestro Roberto Heicher Cardiel Soto. Voy a leer una muy breve semblanza de él, de su amplia experiencia en materia electoral y de educación cívica. Es abogado por la Universidad Juárez del Estado de Durango, maestro en logística integral por la Universidad Autónoma de Barcelona y en materia electoral por la Universidad Autónoma España de Durango. Cuenta con estudios de doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnología por el área de ingeniería de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Egresado del programa en alta dirección del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey y certificado en ingeniería en sistemas complejos por el Massachusetts Institute of Technology. Cuenta con estudios de posgrado en las materias de ciudadanía y gobiernos locales por la Universidad Iberoamericana, así como en programas por la propia Universidad de Harvard. Es miembro del Comité Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue integrante fundador del Comité Directivo de la Cátedra Francisco I. Madero de la misma Universidad Nacional y también es miembro de la Cátedra Internacional de Opinión Pública de la UAP. Es autor de diversas publicaciones en temas de democracia, educación cívica, ciudadanía y elecciones. Se desempeñó como director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica del Instituto Nacional Electoral, donde ya lo extrañamos, maestro. Ha liderado el diseño y la ejecución de las estrategias de integración y capacitación de mesas directivas de casilla, las estrategias y los programas en materia de educación cívica y de las campañas de difusión institucional. En marzo del año 2023, fue designado por unanimidad
del Consejo General del INE como encargado de la función de secretario ejecutivo de ese Instituto Nacional Electoral. En el ámbito internacional, ha participado en misiones de observación, ha sido conferencista, ha realizado asistencia técnica y soporte a la democracia en 42 países. De igual forma, concretó acuerdos de cooperación internacional con Perú, Túnez y Colombia. Ha desarrollado actividad docente en diferentes universidades del país y del extranjero. Te escuchamos, maestro Roberto Heicher, con tus reflexiones acerca del segundo informe sobre cultura cívica. Sí. Muchas gracias. Nada más me permiten control. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación, desde luego, consejera Carolina del Ángel, muchísimas gracias por la invitación, desde luego a Gustavo, mi querido amigo, y agradezco mucho la posibilidad de compartir la mesa con dos grandes profesionales a quienes admiro y he seguido su trabajo muy de cerca. He sido también afortunado en poder colaborar en algunos proyectos junto a estas mujeres extraordinarias. Pues miren, yo primero empezaré con algunas preguntas, si me lo permiten, les pediría que me fueran acompañando en la reflexión. Son 3 nada más, no voy a saturarles. Y después explicaré, si me lo permite el tiempo también, algunas gráficas en donde quizá ya no voy a tocar algunas muy importantes que nos dijo desde luego la doctora Conde y bueno, pues es desde luego, hay coincidencias porque es el mismo documento y me da muchísimo gusto coincidir con su visión, ¿no? Pues miren, la primera pregunta es, ¿por qué importa medir la cultura cívica? Y hay que tomar en cuenta que la democracia es una construcción histórica y colectiva. Es colectiva porque no puede ser el resultado exclusivo de un solo hombre, ni del esfuerzo de una sola persona o institución. Requiere de la colaboración de todas y todos. Es histórica porque la evolución política ha demostrado que la adopción de instituciones y valores compartidos en torno a la idea democrática debe quedar debidamente plasmada y registrada para poder precisamente dar cuenta de esa evolución. 2 componentes fundamentales derivan de ese registro y de esa evolución. Por un lado, los derechos fundamentales y por el otro, la creación de instituciones para evitar la concentración del poder político. Esos dos son los 2 más grandes consensos del siglo pasado en materia político-electoral y que creo que no deben dejarse de lado. Por su parte, la educación cívica pues, es la chispa que enciende la llama, digamos, de la democracia vibrante, por decirlo así, de manera casi poética, perdón si lo digo así porque es un tema que me apasiona, pero la educación cívica no es vaciar agua en un recipiente, es encender una chispa para que pueda alentar la participación ciudadana, para que pueda también representar esa visión que la ciudadanía tiene de su gobierno, lo que debe ser y lo que debe hacer. Es también la promoción del Estado de Derecho sobre la ley del más fuerte. Es el medio también para dividir y controlar el poder, evitando también su abuso. Por otro lado, la cultura política actúa como un transmisor de significados y comportamientos, ya sean democráticos o no, porque no toda cultura política es democrática. Desde luego hay una condición que la diferencia de otras culturas. Así que cuando la cultura política de una sociedad determinada se alinea al canon democrático, entonces hablamos de cultura cívica. Entonces ahí se vuelve en un componente distinto. Aunque puede variar, la cultura cívica es el motor que impulsa la exigencia pública y la participación ciudadana. Este enfoque democrático actúa como un escudo contra 2 condiciones muy complejas, contra la polarización y también es una vacuna contra la demagogia, basándose principalmente en el pensamiento crítico. Es crucial, entonces, evaluar el estado de la cultura cívica, no solo para quienes legislan o gobiernan haciendo política pública, sino que es, ya lo decía también Silvia, es una tarea de toda la sociedad y es de utilidad de toda la sociedad. Este mecanismo garantiza el gobierno civil
y también la transferencia del poder de manera pacífica. Nada más y nada menos, la cultura cívica permite eso, en un Estado democrático, desde luego. Y es el fundamento que moldea también la conciencia colectiva a través de la propia educación, las interacciones sociales y la participación ciudadana. Se promueven estos valores que son esenciales, que también nos comentaba Silvia, para el sostenimiento de una democracia saludable. Cuando esta cultura se arraiga en el tejido social, se va a fortalecer la conciencia sobre los derechos y las responsabilidades de cada individuo hacia la propia comunidad. Eso también va a permitirnos construir un entorno de convivencia pacífica y respeto mutuo. Hay que entender una cosa, el pluralismo es un hecho de la vida, no está sujeto a interpretación de nadie, es un hecho de la vida. Si la clase política, si la comunidad política se niega a verlo, la ciudadanía tiene que hacerlo notar. Una cultura cívica robusta va a fomentar la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. Esto no implica, desde luego, solo votar en las elecciones, sino involucrarse en debates informados, implica también formar parte de organizaciones cívicas o civiles, exigir transparencia y rendición de cuentas. Estas acciones, desde luego, son la esencia de la propia democracia participativa, donde la voz de todos y todas cuenta y se integra al conjunto de las decisiones que van a afectarnos a todas y todos. Es decir, la ciudadanía tiene que formar parte de la dirección social de la comunidad a la que pertenece. No por decreto. Tiene que haber dos componentes. Un componente que tiene que ver con esta autopercepción de su rol en la comunidad, pero tiene que haber una responsabilidad del Estado traducida en política pública para incorporar esas voces ciudadanas en la toma de decisiones públicas. Afortunadamente en este informe lo vamos a ver, hay una condición institucional establecida, legal, pero hace falta también promover la apropiación de esos espacios. Y no es una tarea solo del instituto, eso hay que dejarlo bien claro, es una tarea de la sociedad. Bueno, desde luego que cuando la cultura cívica florece, se establece una sólida base para contrarrestar las amenazas contra la democracia. La educación continua en valores y en valores democráticos, desde luego, y la promoción de una ética de diálogo, son barreras contra el surgimiento de pulsiones autoritarias o la manipulación de la opinión pública, que es una gran amenaza también. No solo es la polarización, sino también están los problemas hoy de desinformación agravados por la inteligencia artificial. Pero también esas herramientas de inteligencia artificial sirven a esta causa. Es decir, así como sirven para crear noticias falsas, también la inteligencia artificial sirve para detectarlas. Entonces, no hay que perder de vista que finalmente son herramientas. Además, digamos, la cultura cívica es este antídoto contra la apatía política, en un sentido estricto. Al cultivar la conciencia crítica y el compromiso cívico, vamos a poder eliminar, digamos, esta especie de justificantes de por qué no participas, por qué no te incorporas a la toma de decisiones públicas, por qué no te apropias de ese espacio público. Y este compromiso debe impulsar, como lo decía también la maestra Silvia, el compromiso cívico debe impulsar a una ciudadanía informada desde el punto de vista de ciudadano integral, una ciudadanía maximalista, es decir, no solo como aquella que vota. Ya me dirán ustedes si importa o no medir la cultura cívica. Todo lo que depende de ella es realmente estratégico. Ahora, el otro problema es cómo medirla. Esa es una cuestión también compleja. Calibrar la cultura cívica representa un desafío considerable, requiere la construcción de un marco teórico y conceptual que defina con precisión qué elementos se van a evaluar. De manera análoga, digamos, a la toma de muestras sanguíneas para evaluar la salud, se necesitan puntos de referencia claros. En el ámbito de medir los rasgos de la cultura cívica, resulta, me parece, esencial identificar cuáles son los indicadores que reflejan la presencia o ausencia de los comportamientos y significados esperados en la sociedad. Esa tarea no se limita simplemente a recopilar datos, por supuesto que no. El informe país tiene un conjunto de datos, pero además ni siquiera están procesados todavía en el conjunto de sus interacciones o de sus interconexiones más propiamente. Así que debe haber un proceso también de análisis. Es necesario establecer, digamos, cuáles van a ser esos mecanismos para analizar la condición, como en la sangre, la condición de la salud. La medición de la cultura cívica requiere de estos indicadores que den cuenta de la vitalidad democrática de una sociedad o no. Este proceso de medición de la cultura cívica no se reduce a simples métricas, es un ejercicio que demanda reflexión,
entendimiento sobre el tejido social. Identificar y evaluar los elementos que configuran una cultura cívica robusta implica comprender la interacción entre ciudadanos, instituciones y valores democráticos. Similar al análisis detallado de los componentes sanguíneos, esta medición exige también un análisis minucioso de los pilares que sustentan a la democracia. Es más sencillo, en muchas ocasiones, hacer análisis frente a cuestiones tan objetivas que plantearnos un marco compartido para la evaluación de la cultura cívica. Este segundo informe sobre la cultura cívica en la Ciudad de México representa la continuidad de un esfuerzo colectivo importante y abona en el entendimiento científico de la condición de la ciudadanía en nuestra Ciudad de México. Uno de los mayores divulgadores de la ciencia, recordarán ustedes, Carl Sagan, escribió ya hace algunos años: la espada de la ciencia es de doble filo. Su temible poder nos impone a todos, incluidos los políticos, recalco, incluidos los políticos, pero especialmente a los científicos, científicas, una nueva responsabilidad, más atención en las consecuencias de largo plazo. Hay quien por estar tomando decisiones en la Cámara de Diputados o porque está sentado en un escritorio haciendo política pública, piensa que su responsabilidad terminará cuando termine el encargo o el mandato. No, esa responsabilidad continúa. Y lo que vemos hoy en materia de este segundo informe es producto de la construcción histórica también de esas políticas públicas. Lo que hay ahí, pero también lo que se dejó de hacer, es producto de esas decisiones que se tomaron o que se dejaron de tomar. En este sentido, lo que refleja este informe también es producto de este esfuerzo colectivo. Y yo quiero aquí agradecer al Instituto Electoral de la Ciudad de México porque se aventuraron a hacer un informe como estos. Se aventuraron, permítanme así usar esa expresión. ¿Por qué? Porque los resultados no los conocían, no sabían si iba a estar mejor o peor, a pesar de que normalmente a las instituciones electorales se les atribuye la factibilidad, digamos, de proyectos de construcción de política pública y sus efectos, pero no es tarea de las instituciones electorales, es una tarea, como se ha dicho, compartida. Pero se aventuraron a hacerlo y lo hicieron con un doble mérito. Primero, lo hicieron con la convicción de que es necesario y segundo, lo hicieron frente a las carencias presupuestales de otras instancias del Estado que son corresponsables precisamente de la política pública en la materia. Entonces, yo agradezco mucho esta entrega. Tercera pregunta, ¿en qué contribuye a medir la cultura cívica? Bueno, estamos desde luego en un periodo marcado por avances y retrocesos en la esfera democrática. Sí, ha habido registros importantes de déficit democrático en el mundo. Hoy miramos a Sudamérica, la mayoría de nosotros con preocupación. Bueno, no sé si la mayoría, pero sí algunos con preocupación. Y, sin embargo, hay también una recuperación importante de las democracias a nivel global. Es decir, el fenómeno de la resiliencia de la democracia empieza a ser palpable, empieza a ser ya visible frente, desde luego, a lo que sigue presentándose como amenazas, ¿no? Hay muy buenas noticias, ha habido muy buenas noticias a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el ascenso de las mujeres, el arribo de las mujeres a la vida pública, de donde, por cierto, nunca debieron estar ausentes, y no por ellas, es decir, hay un compromiso muy importante de la sociedad mexicana por impulsar la igualdad, la paridad en este terreno, y lo cual es notable en los avances, incluso México es referente en esta materia. No obstante, también hay algunos retrocesos, particularmente en esta materia de género. La igualdad sustantiva está todavía muy lejos de ser una realidad, hay sesgos todavía, incluso en el electorado. Por eso hay que trabajar en materia de educación cívica para evitar el sesgo del electorado cuando se esté frente a una boleta con candidaturas de distintos géneros. Hay retrocesos, particularmente los asociados a la desinformación. Este fenómeno que les decía es complejo, tiene repercusiones severas y, a diferencia del intercambio de ideas, la desinformación es una manipulación consciente para falsificar, para desacreditar o provocar también acciones perjudiciales, a menudo también mezclada con discursos peligrosamente más frecuentes de odio, peligrosamente más frecuentes. Es decir, no solamente de polarización, sino que cada vez también se presentan más
discursos de odio, que desconocen esta pluralidad de la que hablábamos hace rato, que no reconocen la legitimidad de la existencia siquiera de quien piensa distinto. Eso es realmente preocupante. Entonces, el desarrollo de nuestras democracias es multifacético, hay avances notables, inclusión de nuevos actores, expansión de derechos, pero también hay riesgos que erosionan a las instituciones democráticas y que amenazan a la política, así como lo dijo también la doctora Silvia. Hay otra coincidencia, amenazan la política. En este contexto me parece que es fundamental fortalecer las instituciones democráticas, los derechos humanos y las propias libertades. Pues miren, entrando en materia desde luego de lo que ha sido, perdón, nos coordinamos para lo que ha sido algunos temas de este informe que me parecen muy importantes, voy a destacarlos. La pregunta churchilliana, clásica, ¿no? ¿Recuerdan ustedes ese? Ahora se me voy a levantar, si me permiten. ¿Recuerdan ustedes esa? Ya voy terminando también, no traigo muchas, no se preocupen. Esta pregunta, ¿por qué se le denomina la pregunta churchilliana? Porque Winston Churchill decía que él pensaba que la democracia es el peor sistema para gobernar un país, con excepción de todos los demás, ¿no? Bueno, aquí hay, ya nos decía Silvia, varias preguntas, y también de hecho lo dijo la consejera Carolina, cuando en el arranque nos decía, bueno, hay una buena noticia, y es verdad, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Un incremento importante, 6 de cada 10 personas opinan eso. 2 de cada 10, nada más para ponerlo en contexto, 2 de cada 10, no sé, filas, estas 2 filas o una fila incluso, puede opinar que nos da lo mismo un gobierno, un régimen democrático que uno no democrático. Igual, es lo mismo. Menos, digamos, media fila piensa que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. ¿Cuáles son esas ciertas circunstancias? Pandemias, guerras, etcétera. Bueno, está demostrado que la pandemia tuvo mejor desempeño en gobiernos de carácter democrático que en manos de una sola persona, y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Pero lo que es preocupante aquí es la percepción de este 17%, que aunque mejoró mucho, porque bajó de 25 a 17, aún persiste esa visión, peligrosamente entre las personas más jóvenes, ¿no? ¿Pero por qué? Quizá lo que nos estén diciendo no es que rechacen la democracia, ¿eh? Habrá que indagarlo, como dice Silvia, falta preguntarnos por qué es. Quizás sea porque lo que buscan en realidad es orden, y perciben a la democracia como un régimen que no genera orden. Es solo una hipótesis de trabajo porque basada en varios proyectos que hemos realizado. Bueno, pero si lo comparamos con el nacional, miren, hay una cosa importante, creo que valdría la pena, Gustavo tiene aquí una actividad muy importante de investigación y su equipo. Sí, desde luego las consejerías lo determinan, pero me parece a mí que es importante hacerlo. Hay un informe País 2020 que coincidió, por cierto, levantado en pandemia también. Este informe, que estamos tratando ahorita, tiene un esfuerzo también, un mérito muy importante, pues se levantó en pandemia. Bueno, el informe País 2020 da cuenta de que el 16%, esa misma pregunta de las personas que es preferible, bajo ciertas circunstancias, un gobierno no democrático, a nivel nacional es el 16.4%. O sea, todo México se movió, pero en particular la Ciudad de México todavía se encuentra por debajo de la media. El 65% a nivel nacional piensa que la democracia es preferible a cualquier otra forma. En la Ciudad de México es el 60%. Es decir, hay un salto importante de 40 a 60, eso sin duda. Repito, no es culpa del Instituto Electoral. Es una condición en la que tenemos que trabajar todos para apreciar la democracia. Y no la vamos a alcanzar a apreciar si no se aprecian los resultados. Y si no sabemos comunicar esos resultados, no vamos a lograr la formación que requerimos, ¿no? Ya me lo voy a saltar porque ya se trató de ello. Pero miren, esto es muy importante y me voy a centrar en un dato. Es miembro activo, perteneció anteriormente y, a ver, los partidos políticos, ¿dónde está? Aquí está. Del 11% bajó al 9% la pertenencia a un partido político. Si el 11 ya era bajo, el 9 todavía más bajo. Estamos dejando las decisiones de política en manos de élites. Cuando somos una república,
La ciudadanía tiene un rol distinto, no es ser gobernados, tenemos un rol distinto. Hay que participar, hay que sumarse, pero como dice Silvia también, esto no es por decreto, ni es por culpa de la ciudadanía, ni le es atribuible a una sola causa. Tiene que haber un esfuerzo, sin embargo, tiene que haber un pensamiento integral, tiene que haber un pensamiento sistémico liderado por el Estado para determinar cuál es la posición deseada, cuáles son las causas y cómo atenderlo. Claro, la ciudadanía puede empujar ese proyecto y creo que debe hacerlo. ¿Qué tanto nos interesa la política? Bueno, ya dijo Silvia aquí, creció a 44%, nada. Hijo, bueno, es que la política no es eso que se piensa que es. En fin, un gran bien se reconoce también por el daño que causa cuando no está como la política de servicio. Bien, finalmente, ya, esto sí. ¿Por qué nos queremos tan poco entre nosotros los mexicanos? Nos queremos muy poco. O sea, cuando vemos un fenómeno de discriminación, un evento de discriminación en el extranjero, hacemos un escándalo. ¿Cómo lo discriminaron? Al Checo Pérez, ¿cómo lo discriminaron? Porque es mexicano. A fulano de tal. Y aquí en México, vean ustedes cuál es la media de discriminación. Hay quien siente que ha sido discriminado por su clase social, en un 94%. En su apariencia física, 91%. Son 2.500 encuestas estratificadas. No es la opinión de unos cuantos, ¿sí? 89% por sus preferencias sexuales, por su color de piel, 89%, en fin. Oigan, pues todos los que estamos aquí hemos sido discriminados por alguna razón o por varias, ¿eh? ¿Y quién nos discrimina? Entre nosotros. Bueno, hay una tarea muy importante colectiva, muy, muy importante. Esta es una muy buena noticia. Creció la condición de confianza entre las personas. Esa es una muy buena noticia, porque eso es el principio del tejido, de la reconstrucción de un tejido o de la solidificación de un tejido, el capital social positivo. Bueno, aquí nada más una idea que es que la ciencia, el pensamiento crítico y las preferencias normativas por la democracia van a ser el fuselaje que mantenga a flote, en vuelo a las democracias, para evitar caer en la trampa que el profesor Przeworski nos dice, que el electorado, cuando se siente desilusionado, al igual que un enfermo de una enfermedad terminal, va a acudir a cualquiera, así sea el charlatán que le vende soluciones que son inadmisibles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Roberto, por tus comentarios. Y para cerrar este espacio de presentaciones, quiero continuar con la participación de mi querida y admiradísima desde ya hace algunos añitos, dejémosla ahí, doctora Rosa María Mirón Lince. Brevemente una reseña de su amplio currículum. Ella es licenciada en Sociología, maestra y doctora en Ciencia Política, profesora titular C de tiempo completo, definitiva adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nivel D en el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo, el PRIDE, ¿no? Es PRIDE tal cual. Nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Se desempeñó como coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Sociales, Políticas y Sociales de la UNAM de octubre de 2016 a noviembre de 2019. Fungió como consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal en el periodo comprendido de 1999 a 2006. Fue miembro del Comité Técnico de Apoyo al Programa de Resultados Electorales Preliminares del INE durante el proceso electoral federal 2017-2018 y del Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral del INE durante el proceso electoral 2020-2021. Presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, miembro de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y de la Red de Politólogas No Sin Mujeres. Ha sido conferenciante en eventos nacionales e internacionales en múltiples ocasiones. Sus libros más recientes son
los estados en 2018, contexto federal y desafíos de los procesos locales, y los estados en 2021, elecciones en pandemia. Rosa María, agradecemos muchísimo tu presencia y, por supuesto, tu experiencia una vez más al servicio de este Instituto Electoral. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. En primer lugar, yo quiero felicitarnos y felicitar desde luego al instituto, pero felicitarnos a todos los chilangos por este documento. Es de verdad una cantidad de información que resulta fascinante el tener conocimiento y acceso a ello. De verdad, muchas gracias al instituto y al equipo que realizó esto. También quiero agradecer la invitación. Caro, muchísimas gracias por considerarme. Gustavo, también muchas gracias por invitarme a esta presentación. Siempre es un gusto, siento que vuelvo a casa, a pesar de que han pasado ya tantos años. Muchas gracias por estar aquí y en particular agradezco la oportunidad de compartir la mesa con queridos amigos Roberto y Silvia. Muchas gracias por compartir la mesa conmigo. Yo sabía, porque vi en la presentación, no, bueno, el flyer, que iba a hablar en tercer lugar. Entonces quisiera yo, y bueno, dije ya después de dos intervenciones sobre los datos del informe, pues me va a dar trabajo decir algo diferente. Entonces quisiera yo hacer una reflexión más bien tomada también de alguna manera de lo que aquí se incluye, desde la parte de conceptual y desde la parte de análisis teórico que hace el propio informe. No olvidemos, mis colegas se fueron directamente a la sustancia, a la carnita del informe, pero antes hay toda una serie de fundamentos y de bases muy sólidas. El informe incluye un análisis teórico y metodológico muy serio, muy rígido, que es el que justamente el que permite que los resultados se hayan podido presentar así y consolidan además también y dan la validez de los mismos. En fin, yo quisiera hacer una reflexión anterior, después unos comentarios durante la presentación y me voy a atrever a hacer una sugerencia al final. Bien, la concepción de la cultura política ha variado a lo largo del tiempo. Está inserta en diferentes áreas de las ciencias sociales, las cuales han hecho diversas propuestas, pero en general abordan tanto las creencias, convicciones y concepciones sobre la situación de la vida política como los valores relativos a los fines deseables de la misma. De esta forma, la cultura política nace dentro del supuesto de que en una sociedad es indispensable el consenso de valores y normas que den respaldo a las instituciones políticas para legitimar sus procesos. Desde la introducción de los conceptos de cultura política, se han podido explorar fenómenos sociales a partir de observar la actuación del individuo como un actor relevante dentro de la política. Podemos decir que la cultura política es un término que señala cómo se encuentra una sociedad en un momento determinado. La cultura cívica, por su parte, se configura, según Almond y Verba, que todos seguramente conocemos, como un tipo de cultura política. Y podemos decir que la cultura cívica concibe al individuo como un ciudadano a quien se debe formar para que participe en los asuntos públicos. En una democracia es importante identificar las particularidades de la cultura política y la cultura cívica, pues permiten incentivar a los ciudadanos para que tengan mayor conciencia en torno a su participación y los valores democráticos. De ahí la relevancia de estos proyectos que afortunadamente las autoridades electorales han impulsado desde hace un buen número de años. El informe que ahora nos reúne aquí presenta los resultados del segundo ejercicio que el Instituto Electoral ha realizado sobre la cultura cívica en la Ciudad de México, lo cual es particularmente relevante porque, como ya vimos en las gráficas y en las presentaciones anteriores, permite hacer una comparación, el respeto de los datos que se solicitaron y que se procesaron después. Al ser los mismos conceptos, permiten una comparación y eso justamente da pie para que las autoridades, la ciudadanía y los académicos también podamos dar un seguimiento y ver cuál es el avance, si va para arriba, va para abajo, mejoramos o empeoramos. Las dimensiones de este estudio y el valor de sus resultados son enormes.
Sería imposible intentar aquí presentar siquiera una síntesis de la información que se obtuvo y que ahora se comparte con la ciudadanía. El propósito de este estudio, ya se dijo aquí también, tal como lo reconoce el mismo, es ofrecer un panorama actualizado del estado que guarda la cultura cívica en la Ciudad de México, orientado por dos componentes fundamentales, que son la cultura democrática por un lado y la cultura de la legalidad por otro. Estas dos vertientes son fundamentales para el análisis y la comprensión de lo que es la cultura cívica, y me parece que es sin duda alguna un acierto del informe entrar por esa ruta. Estoy segura de que, como se afirma en la presentación, este segundo informe desde ya contribuye al desarrollo de la cultura política de la participación, en donde la ciudadanía se involucra en los asuntos públicos, en la toma de decisiones, en que manifieste interés por estar informado y por hacerse escuchar por las autoridades, de manera que sus necesidades sean consideradas y ello contribuya a la legitimación de las instituciones. Este informe explica y delimita los términos de cultura política, cultura cívica y participación ciudadana. Y es lo que decía, en la primera parte del informe van llevando a la persona lectora de la mano justamente de cuál es el razonamiento y la interpretación que se da a la teoría que sustenta el desarrollo de esta investigación. La cultura cívica se configura como un tipo de cultura política leal de participación, en donde la cultura política y la estructura política son congruentes entre sí, tal como lo dijeron Almondívar hace ya un buen rato. En esta, las orientaciones políticas participativas se combinan entre sí, mas no reemplazan a las orientaciones políticas de tipo súbdito y parroquial, y los individuos se convierten en participantes del proceso político de la integración de la comunidad, pero manteniendo las orientaciones de tipo súbdito y parroquial, logrando un equilibrio propicio precisamente para la democracia. La cultura cívica combina los roles de ciudadanía pasiva y activa. En palabras, otra vez de Almondívar, el ciudadano informado, comprometido, racional y activo se encuentra con más frecuencia en las democracias que tienen éxito que en aquellas en donde no lo tienen. Se trata de un sistema de valores y actitudes que conduce a los ciudadanos a decidir involucrarse de una forma activa en la construcción de una comunidad, esto es, crear cohesión social. Engelhardt concilia la cultura cívica y la concibe como un síndrome coherente de satisfacción personal, de satisfacción política, de confianza interpersonal y de apoyo al orden social existente. Estas sociedades que alcanzan una posición alta en relación con este síndrome tienen una mayor probabilidad de aparecer como democracias estables que aquellas otras que tienen posiciones bajas. Para ese autor, ciertamente la idea de la cultura se relaciona de manera directa con la estabilidad política. Es entonces cuando vemos también la cultura cívica es algo muy cercano a todos nosotros porque es algo cotidiano y es algo en donde vivimos, o sea, es la forma como vivimos y cómo nos desarrollamos. Tejera, por su parte, define la cultura cívica como el conjunto de los principios y valores que sustentan los derechos y obligaciones derivados del consenso para convivir bajo un determinado régimen político. Es la capacidad y la voluntad de los ciudadanos para cumplir con las normas y disfrutar de los derechos a que son acreedores. Péchard, por su parte, sostiene que la cultura cívica es una cultura política que concibe al gobierno democrático como aquel en el que pesan las demandas de la población, pero que también debe garantizar el ejercicio pacífico y estable del poder, vale decir, su funcionamiento efectivo o gobernabilidad. De tal manera, la cultura cívica se fomenta formando a los individuos para su eventual intervención en el sistema político y de esta manera crear el entorno político apropiado para que el ciudadano actúe y participe en los canales institucionales. Otra vez en palabras de Jacqueline Péchard, el ciudadano inmerso en una cultura política democrática no es eminentemente activo, sino solo potencialmente, porque tener una cultura política participativa no significa de manera necesaria tener una participación elevada, sino más bien la posibilidad de poder influir en las decisiones políticas. Ahí la riqueza y la sustancia, me parece, de impulsar acciones que fomenten la cultura cívica en nuestros entornos. La cultura política democrática requiere de la pluralidad, entendida esta como un patrón de valores y orientaciones donde haya diversidad de elección y por ello se acompaña de la competencia, un espacio donde exista la capacidad de poder elegir entre diferentes proyectos,
pues esta idea parte de la creencia de que la cooperación entre los conciudadanos es posible e implica la confianza entre los mismos. Un componente fundamental de la cultura política democrática es una autoridad que esté obligada a actuar con responsabilidad política. En este orden de ideas, el sujeto distintivo de una democracia, quien es formador y destinatario de su propia cultura, es el ciudadano. Por ello, ser ciudadano no es un acto pasivo, sino eminentemente activo. Brian Turner define la ciudadanía como el conjunto de prácticas, ya sean jurídicas, políticas, económicas o culturales, que definen a una persona como miembro competente de su sociedad, mientras que Habermas se centra en la importancia de la participación ciudadana cuando afirma que la nación de ciudadanos encuentra su identidad no en rasgos comunes de tipo étnico-cultural, sino en la praxis de ciudadanos que ejercen activamente sus derechos democráticos de participación y comunicación. Esta idea desarrollada por Habermas hace muchos años resulta bien interesante ahora, sobre todo cuando estos criterios de diferencias étnicas, culturales o conflictos y criterios distintos cada vez se van diluyendo más. El mundo en el que vivimos ahora, con la gran cantidad de flujos migratorios por todos lados y hacia todos lados, creo que nos hace repensar en la necesidad de ubicarnos esto como ciudadanos, miembros de una comunidad, más allá de estas características físicas, étnicas o culturales. Los ciudadanos son un grupo de individuos racionales, libres e iguales ante la ley, que conforman el sujeto por excelencia de la cosa pública y de la legitimación del poder, y que quieren personas activas en la política. La concepción de ciudadanía puede ser vista desde distintas ópticas, una parte enfocada en términos formales, como el estatus legal, y la otra desde una visión más amplia, entendida como la participación integral dentro de la comunidad a la que se pertenece. Así, una ciudadanía integral es aquella donde las personas están capacitadas para tomar decisiones de forma analítica e informada. Tejera sostiene que la identidad ciudadana se construye no solo de derechos y obligaciones, sino de prácticas sociopolíticas que se expresan en el contexto local y cotidiano, ya que es en ese entorno donde los ciudadanos participan en procesos que los relacionan con las estructuras institucionales, donde se expresan como tales y donde manifiestan el sentido que otorgan a su ciudadanía. Los procesos electorales, así, se convierten entonces en en uno de los muchos espacios en los que se pueden analizar dichas prácticas, en donde los individuos pueden ejercer su calidad de ciudadano y vincularse tanto con otros sujetos como con el gobierno o la autoridad. La información que hace pública este informe, ya lo mencionaba antes, es por todo esto, estas reflexiones que he adelantado, es de un gran valor, desde luego para el propio instituto, pero también para los actores políticos de la ciudad y para la academia, y desde luego para toda la ciudadanía. El análisis e interpretación de estos datos fue, pero sigue siendo, una tarea enorme y compleja. La presentación que se hace del propio informe, insisto, tanto en la parte cualitativa de análisis como en la cuantitativa, es muy clara y precisa. Quisiera nada más enfocarme o resaltar algo que sí me llamó la atención y que me parece verdaderamente interesante. La construcción del Índice de Cultura Cívica en la Ciudad de México constituye una aportación muy relevante, derivado desde luego de la consideración que se hace ahí de las variables sociodemográficas, de demarcación territorial, sexo, edad y nivel socioeconómico. Este es una gran cantidad de información, es un cofre lleno de tesoros para analizar y sacarle muchísimo jugo. De hecho, además, porque la información está también segmentada y se presenta por alcaldías, o sea, se llega hasta ese nivel. Las áreas de oportunidad para la educación cívica que justamente en este informe se muestran, resultan de lo más pertinente y desde luego se desprenden absolutamente de manera lógica de la información presentada. Estoy segura que serán guía y una buena guía para la instrumentación de acciones novedosas y relevantes. Para terminar, quisiera atreverme a hacer una sugerencia eventualmente para futuros estudios o con estos estudios también. Con el propósito, en el trabajo publicado en 1998 por Montero y otros autores, establecieron la pertinencia de diferenciar por niveles las percepciones sobre lo político
en las sociedades democráticas, siendo importante distinguir entre legitimidad democrática y satisfacción con la democracia y desafección política, categorías que por demás corresponden a datos empíricos diferenciables, como lo vemos aquí. Con el propósito de descubrir algunas relaciones entre variables fundamentales que expliquen patrones de conducta de la ciudadanía de la capital y orienten la construcción de estrategias para el impulso de los valores democráticos, como la participación ciudadana por parte de la autoridad electoral, propondría yo o sugiero que a partir de esta información se hicieran más ejercicios estadísticos que pudieran explorar los vínculos entre las distintas variables y de esta manera no limitarse a la presentación que es fundamental, es la más importante, pero es la más directa que se tiene, sino hacer un juego estadístico. Afortunadamente hay recursos tecnológicos para que se hicieran y ver qué de estos ejercicios, me parece, podría salir información novedosa y relevante sobre la ciudadanía, sobre la existencia o no de una relación, por ejemplo, entre el interés manifiesto en la política y la satisfacción con la misma, ligándolo con la opinión que se tiene sobre los gobernantes o con la confianza que la ciudadanía expresa hacia las autoridades electorales. En fin, metiendo en juego muchas a lo mejor, o varias, hasta donde se pueda, varias variables, podría salir información riquísima. La encuesta que da sustento a este segundo informe evidencia que la concepción de la democracia como forma preferente de gobierno está diferenciada de los reactivos referidos a la satisfacción manifiesta con la democracia, visto de forma genérica, y los medidores de confianza en instituciones políticas particulares, lo que permite, me parece, que la legitimidad democrática sea evaluada en los términos propuestos por Linz. La disposición de evaluadores sobre confianza en instituciones específicas permite aproximarse al fenómeno de la desafección política o su contraparte, la estimación de la eficacia del sistema, recordando que el apoyo a la democracia puede verse afectado, y de hecho se ve afectado por la actuación de un gobierno en aspectos tales como el respeto a las libertades fundamentales o al ordenamiento jurídico. En fin, creo que hay una beta enorme para explorar justamente con la información que ya se tiene aquí y que se tiene también en el informe previo. Y bueno, los mejores deseos para este segundo informe, y desde luego yo supondría que si esto se hizo en pandemia y se están publicando cada 5 años, pues eso, de ahí deduzco que a pesar de las limitaciones presupuestales, estarán ya pensando en realizar el siguiente, porque la continuidad en estos estudios es fundamental y es muy, muy enriquecedor. Todo mi reconocimiento para el equipo que realizó este gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y si antes de pasar a las preguntas y respuestas, al principio agradecí a todo el mundo y no pues al área que sí, en efecto, como lo han dicho aquí, ha sido complicado trabajar ya 2 años consecutivos con presupuesto cero en un tema tan importante, pero bueno, con todo está el instituto siendo, decía Roberto, resiliente, pues sí, hay que seguirle dando y ojalá, quiero decir que este informe nos hubiera encantado que fuera más amplio, que tuviera más elementos que analizar, más factores que entrelazar unos a otros, pero pues en efecto fue un trabajo mucho más casero en relación con el realizado en 2017 y pues eso nos llevó a tener, es que además debo decir me parece un excelente ejercicio y que ojalá haya en otro momento, no sé si en 5 años, a lo mejor valdría la pena hasta en menos, ojalá y se considere el presupuesto para poder generar un documento que pueda hacer interacción de otras variables, las que se faltaron del 2017 y varias más que seguramente serán necesarias ante una nueva dinámica que no es malo, creo que es bastante bueno, siempre es una dinámica diferente después de cada proceso electoral y más después de un proceso electoral en donde cambian los poderes ejecutivos, ¿no? Entonces me parece que ese tendrá que ser el parámetro, ojalá, ya no me va a tocar a mí desde ese Consejo General, pero estoy convencida de que el área estará realizando lo conducente para tener a la brevedad un documento similar y que pueda ser analizado. Pero bueno, agradecerles de nuevo de verdad
a los tres su participación y pasamos, ahora damos paso a un espacio para preguntas y respuestas. No sé si me quieran ayudar por ahí con… ¿Hay alguien, alguna pregunta, algún comentario? Aquí sí se vale más que pregunta, tengo un comentario. Bienvenidas, bienvenidos todo lo que quieran comentar acerca de este documento. ¿No? ¿No? Parece que no. Clarísimo. No, pues es que con tantas personas tan expertas, claro que está clarísimo, y si no, ahí está el documento. Pedirle a la gente, quiero recordarle a la gente que nos está viendo en redes sociales, que este documento ya se encuentra en versión descargable en la Biblioteca Digital del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estaremos informando pues a todas las instituciones que se dedican a hacer investigación social, a todas las personas desde la academia que se interesan en estos temas, pero sí es importante que la gente sepa que el documento en su versión electrónica se encuentra en versión descargable. Y si no hay comentarios, pues bueno, en nombre del instituto les queremos hacer un pequeño presente de los documentos, de algunos libros de este instituto, y gracias, unos reconocimientos que les queremos entregar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Pues con presupuesto, o sea, nos habría encantado poderles regalar algo más, pero qué mejor que los libros, que además tienen una gran calidad en este instituto. Maestro. Muchísimas gracias. Pero ya está aquí bien chiquito. Muchísimas gracias. Maestra, muchas gracias. Gracias. Maestra del comité editorial seguro. Mil gracias. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Antes de que se publiquen, ya lo sé. Y pues bueno, también entregarles un pequeño reconocimiento a la maestra Silvia Lourdes Conde Flores. Gracias. Muchas gracias. Al maestro Roberto Teicher Gabriel Soto. Gracias. Y a la doctora Rosa María Mirones. Gracias. Muchas gracias. Pues, y si ya no hay más comentarios, pues mil gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nuevamente les agradezco a nombre de este Instituto Electoral de la Ciudad de México, a las personas participantes comentaristas, por sus interesantes comentarios y reflexiones, las cuales sin duda enriquecen también el contenido de este segundo informe. Agradecer una vez más al Centro Cultural Elena Garro por abrirnos sus puertas y principalmente a todas las personas que siguieron esta transmisión a partir de este espacio físico y de las propias redes sociales de este instituto. Muchas gracias y les deseo muy buena tarde. No te digo. Estos climas. Una foto. Fotito. Ah, no, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Gracias infinitas. Muchas gracias. Felicitaciones por el informe. Perdón, adelante.